Vamos en esta hora a ir a la palabra del Señor. Con todo mi corazón y de parte del Señor, queremos hacer este llamado en esta tarde. Acerquémonos a Dios. Busquémosle con todo nuestro corazón. Vamos a la carta a los Hebreos. Gracias a todos mis hermanos, hermanas que están conectados, se han seguido sumando. Nuestra hermana Diana Posada Bonilla dice: Dios la bendiga, hermana Diana. Nuestro hermano Miguel Serrano, que Dios le bendiga. Qué bueno, Dios les bendiga a todos. Hermana Loida, hermana Miriam Hidalgo. Bueno, a todos, que Dios me los bendiga enormemente. Hoy queremos hacer este llamado de parte del Señor y con todo nuestro corazón, tanto para aquellos que pudieran estar viéndonos que no son de nuestra congregación, que son hermanos en Cristo, pero también aquellas personas que nunca antes se han entregado su vida a Jesús. Queremos hoy hacerle esta atenta invitación: acerquémonos a Dios. Veamos lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 en adelante, y dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Quiero que oremos al Señor. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos a través de este medio y poder compartir tu bendita palabra. Hoy te ruego, Señor, que bendigas nuestras vidas, la vida de cada hermana, cada hermano, cada amigo, cada oyente, Señor. Cada persona que verá esta prédica, te pido que le bendigas en gran manera, Señor. Pongo en tus manos mi vida y pido que me dé gracia para poder explicar esta verdad y que pueda ser de bendición a cada vida. Por favor, Espíritu de Dios, usa mis labios, dame entendimiento, dame la sabiduría para poder explicar con claridad el consejo de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta hora, y lo pido todo en el nombre de Jesús. Por favor, glorifícate. Hoy también, Señor, nos unimos a pedir por nuestros hermanos que están pasando una etapa difícil en sus vidas. Pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano Amílcar, que tú proveas los medios para restaurar, Señor, su vivienda. Pero también te pido por aquellos que lo han perdido todo, que tú, Dios mío, nos des la sabiduría y permitas, o seas propicio a la necesidad. Tenga misericordia, oh Dios mío, de este pueblo y traiga sanidad, Señor. Perdona el pecado de tu pueblo y perdona el pecado de los que nos gobiernan y de toda esta nación, de los gobernados. Perdónanos, Señor, y tenga misericordia. Sabemos que todos como nación hemos pecado contra ti. Hemos sido rebeldes a tu llamado, pero ahora venimos delante de ti a suplicarte: apiádate de esta nación, Señor. Por favor, te lo pedimos, conforme a tu voluntad y propósito sea hecho. Todo lo pido, mi Señor. Pido por las
hermanas que están sufriendo, Dios mío, de esta enfermedad, de esta pandemia, y por todos aquellos que están en el hospital, que los milagros puedan ser visibles a la luz de esta nación, Señor, a los ojos de todos los salvadoreños y el mundo, que podamos ver milagros extraordinarios, que esas personas que están ya en cuidados intensivos, Señor, que tu mano los toque y les dé una nueva oportunidad. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya en ocasiones anteriores hemos explicado que esta carta, cuyo autor pues es indeterminado, fue escrita para una comunidad cristiana de judíos, es decir, judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían abrazado la fe en Jesucristo, pero que eran judíos que, por supuesto, por su mismo judaísmo, venían de practicar todas las costumbres de la ley. Ahora, el hecho de haber abrazado la fe había traído grandes dificultades, había traído persecuciones. A muchos de ellos los habían desalojado de sus propiedades, de sus pertenencias. Habían sufrido, o más bien dicho, estaban sufriendo una serie de situaciones difíciles por el simple hecho de convertirse en seguidores de Jesucristo. Ahora, estas persecuciones, estos grandes problemas que ellos están enfrentando, habían hecho que muchos tomaran la decisión de regresar al judaísmo para no sufrir tanto como cristianos. Mire, esto es bien importante porque muchas veces hay gente que cree que rendirle su vida a Cristo es sinónimo de ausencia de dificultades. Y no siempre es así. Porque el evangelio es eterno, en otras palabras, nos prepara para la eternidad, es más allá de lo temporal. Lo hemos dicho en otras ocasiones, para Dios, más importante que el bienestar de sus hijos es la formación de su carácter. Ahora bien, en ese sentido, volviendo al pasaje, muchos de ellos, por no sufrir las persecuciones, estaban regresando al judaísmo. Y es en ese contexto que se escribe la carta para explicarles que todos los rituales, todo lo que correspondía a la ley, estaban apuntando o señalando a nuestro Señor Jesucristo. Y que en Él se cumplía todo lo que tenía que ver con los rituales de la ley. Recordemos que en la ley había 3 tipos de leyes: la moral, la civil y la ceremonial, que tenía que ver con todas las ceremonias levíticas, los sacrificios. Entonces, el escritor a los hebreos les explica a detalle en toda la carta en qué consistían los sacrificios levíticos y que todo tenía un fiel cumplimiento en la persona de Jesucristo, y que por tal motivo no había razón para apartarse de la fe y convertirse en apóstatas, ya que un apóstata es toda aquella persona que se aparta de la fe, que se aleja de los caminos del Señor para abrazar otras ideas. Nosotros en los términos cristianos decimos: está caído del evangelio, se cayó, se fue al mundo, decimos. Entonces, toda persona que renuncia a la fe y se va al mundo, abraza cualquier otra idea, a esa persona es que la Biblia le llama apóstata, porque la palabra apóstata significa renunciar a la fe o al camino del Señor, o renunciar de seguir a Jesucristo. Entonces, eso es lo que estaba pasando con muchos hermanos judíos, que al ver las grandes dificultades por causa de seguir a Jesús, muchos de ellos renunciaban a la fe y volvían al judaísmo. Entonces la carta se les escribe con 2 propósitos. Uno,
con el fin de enseñarles sobre en qué consistía todos los rituales de la ley, y el segundo con el fin de animarles a seguir adelante. Por eso es que en los primeros versículos del capítulo el escritor les habló sobre el peligro de volver atrás. Pero en los versículos que hemos leído ha venido explicando sobre todo lo que son las ceremonias levíticas, pero les insta cuál es la clave en la vida cristiana. Los versículos que hemos leído básicamente son un llamado que el escritor está haciendo a que busquen más al Señor, que esa es la clave de la vida cristiana para poder sobreponerse a las dificultades y para poder avanzar en la vida de fe. Que la vida cristiana no hay retrocesos más. Si leemos los últimos versículos de este capítulo, el escritor les dice que nosotros no somos de los que retroceden, porque el llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado que concluye hasta la eternidad. No es para un tiempo determinado, sino que es un llamado a permanecer firmes, muy claros de que el Dios en el que hemos creído es fiel. Ahora, pero ¿qué es lo que tenía volviendo atrás a muchos hermanos judíos? Las dificultades, los problemas. Ahora yo quiero hacer también una aplicación de esto al contexto en el que estamos viviendo. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, muchos. El mundo está convulsionado en distintas áreas. Hemos sido golpeados el mundo entero, pero aquí en el mundo estamos nosotros, aquí en la tierra, los cristianos, y hemos sido golpeados por esta pandemia que ha traído consigo una serie de problemas sociales, conflictos difíciles aún hasta dentro de la misma familia, encierros, crisis económica. Y ahora se suma esta tormenta que ha venido a devastar muchas zonas de nuestro país. Luego uno ve noticias y ve cómo Estados Unidos, en Los Ángeles específicamente, grandes revueltas. Estados Unidos siendo azotado por esa famosa abeja. Bueno, estamos viendo que en distintos lugares hay situaciones difíciles. ¿Y qué sucede cuando mucha gente que no está cimentada en la palabra del Señor ve todas esas cosas? Comienzan como a culpar a Dios de todos los desastres que suceden y comienzan a apartarse de la fe. Mucha gente la dificultad la aleja del Señor. Sin embargo, sabemos que hay muchos que las dificultades sirven para consolidarlos más. Pero tristemente, por a veces el tipo de evangelio que hemos abrazado, creemos que al venir a Cristo todos los problemas se acabarán, y cuando venimos a Jesús y vemos que eso no es cierto, que muchas veces tenemos que enfrentar una serie de dificultades. Entonces, cuando nos vemos frente a las dificultades, muchos comenzamos a dudar, y es donde mucha gente pierde su fe y vuelve atrás. Ahora, así como en el caso de los cristianos judíos, a los que se le llama hebreos, se les advirtió sobre cuál es la clave para mantenerse en pie y para seguir adelante, asimismo creo que hoy para nosotros es el mismo llamado. Es tiempo de volvernos al Señor. Ahora, hay una gran pregunta. ¿Cómo podemos volvernos a Dios? El escritor a los hebreos les dice a ellos cuál es la clave. Recordemos que para los judíos buscar al Señor lo hacían a través del tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba representada la presencia del Señor. Dios, el tabernáculo era un punto de reunión entre Dios y su pueblo.
Y eso es lo que el escritor les explica aquí a ellos. Pero para nosotros hoy ya no hay un tabernáculo físico como lo hubo para los judíos. Ahora nosotros podemos acercarnos directamente al trono de Dios. Pero la pregunta es ¿cómo acercarnos? Y es ahí donde encontramos el llamado que hace el escritor en el versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Por qué les dice acerquémonos teniendo libertad para entrar al lugar santísimo? Porque los judíos no podían entrar al tabernáculo, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo, que es a la presencia misma de Dios. Solo podían entrar los levitas, que eran los ayudantes que llegaban a ayudar a los sacrificios, los sacerdotes que podían entrar hasta los atrios, y el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo una vez por año. Pero ahora que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, Cristo nos ha abierto el acceso, ya no para entrar porque el velo del templo se rascó, ya no para entrar a un templo o al tabernáculo. Y eso es lo que Pablo les explica, sino que ahora entramos al cielo mismo, a la presencia misma de Dios. Ellos se hacían la idea que se acercaban a Dios cuando entraban al tabernáculo. Nosotros nos acercamos a Dios cuando le buscamos su presencia a través de su Espíritu Santo. Nosotros podemos acercarnos a la presencia misma de Dios. Pero ahora la pregunta es ¿cómo? El versículo nos explica por lo menos dos aspectos importantes. El camino nuevo y vivo y el sacerdocio, que es el ministerio de Jesús. ¿Y de qué nos está hablando? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Es decir, nosotros hoy tenemos libertad para entrar a la presencia misma de Dios. Pero, ¿cómo dice? Por la sangre de Jesucristo. Y le agrega, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Significa que yo no puedo acercarme a Dios si no es a través del sacrificio y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede acercarse a Dios tratando de obviar o hacer a un lado el sacrificio de Jesucristo. Y esto, por supuesto, tiene que ver con reconocer a través de la fe o aceptar por fe que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue para redimirme de mis pecados. Y es a través de ese sacrificio, cuando yo ya he sido redimido, que yo puedo, por la misma redención, por el mismo precio que Él pagó por mí, yo puedo ahora acercarme con toda confianza al Señor. Pero necesito venir a la cruz. En otras palabras, usted puede que se alejó del Señor y quizá la situación lo tiene afligido. ¿Qué hay que hacer? Busquemos, acerquémonos a Dios. ¿De qué forma me acerco? La única forma de acercarnos a Él es rendirnos a Cristo Jesús, reconociendo que su sacrificio fue para pagar el precio de mis pecados. Por eso dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de velo, esto es su sangre. En otras palabras, no hay otro camino para acercarnos a Dios. Ya hay un solo camino. Un camino nuevo, un camino vivo. ¿Y quién es ese camino? Es Cristo Jesús. Ya Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre, dijo, si no es por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rendirme a los pies de Cristo. Tengo que venir a la cruz para poder acercarme al Señor. No hay otro camino, no hay otra forma.